Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos un programa más de A Grito Pelao, el programa número 8 de la tercera temporada, y hoy estaremos hablando con José Luis Pascual y hablaremos de su novela Conocerás el mar, esa ancha tumba, publicada en abril de 2024 por la editorial Eolas. Fotografía de Juan Carlos Pascual, su hermano, y prólogo de Santiago Esimeno. Como siempre os digo, aquí abajo aparece donde nos podéis encontrar. Si os habéis perdido alguna entrevista, si queréis retomar algo, nos podéis encontrar en Instagram, en ebooks y en YouTube. Las entrevistas completas están solo en YouTube, en formato vídeo, y en ebooks a grito pelao en formato audio. Y nada, sin más, vamos a dar paso al gritito como siempre y hablamos con José Luis. Hasta ahora. Buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Cristina. Pues nada, encantadísimo de estar aquí. Lo que dice todo el mundo, ¿no? Pero es que es verdad. Un placer estar en Agrito Pelao, con ganas de meter gritos y nada, muchísimas gracias por tu invitación. No, gracias a ti por este pedazo de libro que, bueno, como sabes, ni bien salió en preventa, me lo pillé, llegó al principio, ¿no? Súper rápido y me lo leí en 2, 3 días. O sea, ya habíamos comentado, ¿no? Si te gusta, entonces hago la entrevista, pero yo en el momento que leí los primeros relatos ya sabía que me gustaba. Bueno, lo sabía antes de coger el libro, ¿no? Porque te conozco, pero bueno, lo ratifico. Bueno, nada, como todos los que ven o oyen el programa saben, no hacemos la presentación de José Luis en el programa hoy, la presentación general, nos vamos directamente al libro porque dejaré en estos días, o sea, los días anteriores a la entrevista, la presentación en Instagram. Así encontraréis la pequeña presentación sobre el autor en Instagram, luego un fragmento leído por mí y el viernes es cuando sale la entrevista del libro. Así que nos vamos directamente a meter en materia. Una de las preguntas, vamos a decir, que no es una pregunta entre comillas más compleja, según me dicen algunos de los autores, y es resumir más o menos tu propia obra. En este caso es un libro de relatos, así que no se trata de resumir, sino de dar ideas más o menos de qué podemos encontrar. Te escuchamos. Pues estoy mirando para contarlos porque nunca recuerdo el número de 12, me cuentos parece, ¿no? incluidos. Son 12. Y bueno, pues resumen de 12 relatos que son muy distintos entre sí. Es complicado, pero bueno, lo que intento es reflejar un poco una mirada distinta de lo habitual en cuanto a tratar, se podría decir, el terror, aunque bueno, yo no considero que sea un libro estrictamente de terror, pero sí una mirada lóbrega, oscura. Y bueno, intento que sea algo innovadora en la forma, utilizando muchas veces a monstruos más o menos clásicos, como puede ser, bueno, un monstruo en un bosque, puede ser un fantasma, ¿no? El fantasma está muy presente. Hay muñecas, hay abducciones extraterrestres. Entonces, bueno, todo el imaginario del terror creo que da mucho juego, pero yo intento que todo ese imaginario, valga la redundancia, se vea reflejado en la cabeza de los personajes y que lo importante sea siempre la huella que deja ese encuentro o ese enfrentamiento con lo imposible en quien lo sufre. No sé si Bueno, es un resumen sí, válido no, o a no, mí me pero bueno. parece un muy buen resumen porque has hablado tanto de la forma como del contenido, pasando por los diferentes, digamos, detalles que podemos encontrar, pero vamos, que ya hablaremos después de la alerta spoiler más precisamente de cada uno de ellos. Vale, a mí me gusta mucho, sobre todo en los escritores de relato, me gusta mucho hablar sobre cómo surgen los relatos, ¿no? A mí, por ejemplo, que también escribo, tengo una imagen, ¿no? Para mí es una imagen, una escena, solamente un fotograma, y a partir de ahí se me va la perola. Pero me gustaría que nos contaras tú, en el caso de Conocerás al mar, cómo surge no el libro entero, sino la idea de decir voy a poner estos relatos juntos para hacer un libro y de dónde vienen algunas de las ideas precisas de los relatos.
Bueno, yo más o menos comienzo a escribir hace cosa de 10 años y creo que fue en 2017 cuando me apunto a la escuela. Bueno, primero Fuente Taja y después la Escuela de Imaginadores de Juan Jacinto Muñoz Rengel. Llevo ya eso, unos 7 años con él. Y ahí, claro, la dinámica del taller es un poco estilo americano, entonces tú tienes que llevar un texto, pues cuando te toque, ¿no? A lo mejor una vez al mes. Tú lo lees y se comenta entre todos. Entonces, bueno, es como una especie de lectura beta, ¿no? Y claro, yo por mi querencia hacia el género siempre me he ido hacia lo oscuro y bueno, pues ahí han ido surgiendo relatos hasta llenar, diría que varios libros de relatos que podrían salir. Y bueno, no fue una intención, al principio no fue con intención de publicarlos, pero sí que, bueno, eh, tú vas viendo cierta evolución y vas notando que eso puede tener una salida. Y como estamos metidos en tantos jardines, en dentro del monolito y tal, vas con editoriales y bueno, pues sí que vas viendo dónde podría encajar. Entonces, eh, bueno, me estoy yendo un poco por los cerros de Úbeda, pero No, no, ya digo, no, no no. hay un momento exacto en el que decido escribir un libro de relatos, sino que tú vas escribiendo, vas acumulando y bueno, llega un momento que sí que ves cierta unidad dentro del volumen de relatos que tienes para juntar un libro, como sería este. Y explícanos un poco cuál es esta unidad entre estos relatos, cómo decides ponerlos a todos juntos. Bueno, ya digo, a lo mejor es eso, la figura un poquito del monstruo y yo sí que he intentado mezclar eso con mi visión surrealista o mi estilo surrealista, que la verdad es que no sé de dónde viene, pero debo de tener la cabeza hecha trizas y no sé, son ideas que te van viniendo, ¿no? Y luego lo vas mezclando en tu estilo y es que surgen de tantas cosas que sería complicado. Las ideas, ya sabes, ¿no? Te vienen de Mm. cualquier sitio. ¿Y el título? El título Porque forma digamos que parte, engloba un poco, sí que engloba una idea poética, ¿no? De lo que va los sí. relatos. Mi título original, esto no lo he dicho en ningún sitio, pero el título original era Fracturas, que bueno, Mm. es una palabra que sí podría definir bien lo que es el libro, pero me topé con un poema de Leopoldo María Panero que se titula Súcubo. Y en ese poema tenemos estos versos, ¿no? Conocerás el mar, esa ancha tumba, que es el contraste perfecto entre lo que yo quería plasmar, que es la oscuridad, la lobreguez, lo terrible de la tumba y la muerte, que es el final para, bueno, para todos, ¿no? Y el mar, que es la vida, que viene siendo la vida desde las antiguas civilizaciones, que lo consideraban como símbolo de vida y de origen y también de la belleza, ¿no? Y Ujú. mezclar eso, lo terrible y lo bello, me parece un título perfecto. Cuando lo vi dije, tiene que ser este. Que resume perfectamente justamente con esa idea de lo que quieres hacer, ¿no? Totalmente. Describir el horror y lo insólito desde un punto de vista más lírico, ¿no? Lo que es Ujú. la belleza del horror. Y bueno, de hecho pones estos versos al principio del libro y me encontré una mujer frente a mí y le dije, no tengo pelo, soy un pez. Y ella me dijo, conocerás el mar, esa ancha tumba en que nada el kraken y se pierden los barcos, ¿no? Para los Es que que no. es Es maravilloso. súper bonito. Sí, 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 sí. Bueno, vamos un poco a la parte comparativa, difícil, pero que sirve muy bien a los oyentes y los que ven el programa para hacerse una idea de por qué tienen que leer este libro. Y es si has leído o visto, se aceptan películas, tal cosa te gustará, conocerás el mar, esa ancha tumba. Claro, esta pregunta es complicada porque habiendo 12 relatos que sí que son bastante diferentes entre sí, es complicado, pero bueno, se me ocurre, por ejemplo, uno de los cuentos que es El Cubo.
sí que nace un poco inspirado por una obra que es Los últimos días, no me quiero equivocar. Lo publicó Dilatando Mentes hace unos años. Y fíjate, ahora mismo no recuerdo el nombre del autor. Y era una cosa muy estrambótica, muy rara, sobre una especie de secta que tenían ciertas normas y una de ellas era que para aumentar en la escala social de esa secta, tú tenías que amputarte miembros. Ujú. Y bueno, no sé, era una cosa súper surrealista y se me quedó ahí grabado y, por ejemplo, esa obra sí que la recomiendo. Al menos ya digo que me inspiró el cubo. Luego, pues ya digo, hay un relato de cuento, perdón, un cuento de abducción extraterrestre. Habréis visto mil películas, ¿no? O si Del os gusta género. Expediente X. Claro, yo, por ejemplo, es que Expediente X no lo he visto nunca, Ah, yo sí, me lo he curiosamente. fumado, pero vamos, al derecho y al revés. Eh, claro, diría que si os gusta a lo mejor el gótico, pero es que yo tampoco soy muy seguidor de gótico, aunque sí que reconozco que en algunos cuentos sí que está ese tono pesado, digamos, de el fantasma que se arrastra, ¿no? Por una casa oscura, la Santa Compaña, la procesión de muertas que va paseando por un pueblo en la noche. Mm, bueno, está Greyhound Bus, que es que, claro, aquí nos meteríamos ya en terreno de asesinos en serie, Ujú. pero no se me ocurre una obra, una película que se meta tanto en la cabeza, está narrado desde la cabeza del asesino. Ah, no sabría decirte. Bueno, quizá American Psycho, ¿no? Que es Bueno, o en la general, si te gusta el true crime también, ¿no? Porque True hay dos Crime, sí, relatos bueno. que son un poco de asesinos, justamente, no solo uno, sino dos. ¿Dos? Grey Bass y el de Odio, ¿no? Bueno, bueno, claro, no sé si entramos en parte de spoiler. Pues por eso, vamos a seguir hablando de los personajes después del spoiler. Pero bueno, si os gusta el true crime, si os gusta un poco, pues sí, el gótico en cuanto a estilo sutil, ¿no? Y si Ujú, os gusta, sobre todo yo diría que esta obra encontramos mucho, es lo que yo más he encontrado, personajes, eh, digamos, obsesionados o perturbados por su propio yo, ¿no? Por su propia psique. Al ujú, fin y al cabo, en casi todos los relatos eso sí que lo encontramos, ¿no? Un malestar mental sobre todo, ¿no? Que si bien sí. hay una ambientación u otra, el otro día en la presentación que estábamos haciendo en Tomiris, pues estábamos hablando del locus, ¿no? Del lugar, que se había rulado o no. En el caso de tu libro es un lugar bastante mental todo el Ujú, rato, ¿no? Puede haber detrás un lugar físico como un pueblo, pero realmente no estamos hablando del pueblo en absoluto, estamos hablando sí. en la psique del... Bueno, pues yo creo que con eso ya se pueden hacer más o menos una idea, ¿no? Que va un poco desde el punto de vista súper psicológico, que ya hablaremos más de ese tema a continuación. Ujú. Sí, sí, suelo quedarme con un personaje, salvo en algún cuento determinado, pero suelo centrarme en lo que siente, lo que piensa un solo personaje y cómo ve la realidad, que bueno, es una manera de ver la realidad quizá un poco turbia. Mm. Me gusta decir que mientras la mayoría de escritores ven la realidad a través de una ventana, Mm. para escribir abren la ventana para verlo y plasmarlo todo de la mejor manera posible, a mí me gusta dejarla cerrada y que llueva, que se ensucie la ventana y, y luego trasladar a letras, pues eso, esa realidad manchada, distorsionada, fragmentada, rota y malsana muchas veces. Muy bonito, te ha quedado muy bonito. Y una última pregunta más que introduzco por primera vez en esta sección del programa. Como sabéis, pues el objetivo de Agrito Pelao es divulgar la literatura de género, la literatura de terror en particular, y terror en el amplio significado del término, terror insólito, lúgubre, macabro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los miedos.
Y entonces, pues vamos a adoctrinar un poco y me gustaría ser un poco, pues eso, divulgativa más y apoyar un poco más el género, más de lo que estoy haciendo hasta ahora. Y por esto voy a introducir esta pregunta por primera vez, de que hay mucha gente que dice yo no leo terror, pero voy a preguntar a todos los autores, según tú, ¿por qué hay que leer terror y por qué hay que leer tu obra? Claro. Una pregunta muy interesante y lo hablábamos el otro día en la charla en Tomiris. Yo creo que la concepción que la gente tiene de terror es bastante equivocada, porque todo el mundo dice, no, yo no leo terror o no veo terror porque me da mucho miedo, me da mucho miedo, me da mucho asco la sangre. Se centran siempre, sobre todo, eso, en el asco y en la típica película de sustos, que bueno, que al final para mí eso no llega a ser terror. Ni se A puede mí lo, aplicar a la literatura. claro, a la literatura, El jump imagínate, scare, no, claro, claro. ¿cómo lo haces? Tendrías que dejar un espacio al final de una página, pasar la página, Y encontrarte decir, ahí ¡bu! con... Claro, muy difícil. Bueno, se puede hacer, ¿eh? Es muy, muy difícil, pero creo que se puede hacer y ahí también hay cierto reto. Pero vamos, más allá de eso, yo creo que el terror y cualquier género fantástico es lo más ideal para hablar de temas universales. Que no hay que irse a Moby Dick para hablar de la lucha entre el individuo y el monstruo, lo que cada uno crea que simboliza la ballena. Eso se puede hacer perfectamente en terror, ya sea con un monstruo o eso, tratando un asesino, tratando un caso real. También mencionamos el otro día La chica de al lado de Ketchum, Ujú. que me parece una obra que aun siendo absolutamente terrible por lo real y muchas veces insoportable, pero sí que te habla de cosas como la propia naturaleza humana, ¿no? De Mm. hasta qué punto somos capaces de llegar en ciertas situaciones, cuáles son nuestros límites. Mm, no sé, creo que todo eso se puede explorar perfectamente en una obra de terror, ya digo que no es todo sangre y ya está, aunque muchos autores también es verdad que lo malinterpretan y se van por esa rama, pero para mí el Pero vamos, terror... que yo ya te digo, yo soy consumidora aférrima del terror, leo otras cosas, leo de todo, obviamente, pero lo que más leo es terror y yo no me suelo encontrar mucha sangre por los libros que leo, Ujú, ¿eh? O sea que si estamos hablando del gore y todas esas cosas, también hay literatura de esto. Pero eso tienes que ir a buscarlo, ¿no? O sea, es como, no te lo sí, vas a encontrar quizá, de repente, es un claro, poco más raro. quizás se encuentra más en la literatura underground, que ya es más Mm. difícil de encontrar. Pero luego, bueno, Mariana Enríquez, que está tan en boga ahora, que gana premios, su literatura es, no voy a decir alta literatura, pero sí que toca temas muy profundos y ella escribe terror. Ella lo reconoce y lo cultiva. Pero bueno, no solamente Mariana Enríquez, todos. Tu mismo libro también habla de temas profundos. O sea, eso creo que acabas de dar una tecla, ¿no? Fundamental, y es que el terror y lo fantástico en general también toca temas profundos. Claro. No, que esa es la mala idea que se suele tener por ahí, ¿no? Que dice, no, esto como la fantasía que se decía, no, esto es para niños. No, Ujú, chaval, es que tú no sabes lo que es un subtexto, ¿no? O sea, lo que hay claro, debajo de. Mm, claro. Todo el mundo se va a los cánones, pero mm, bueno, mencionaba a Mariana Enríquez quizá porque ha sido la que ha abierto un poco la veda de ujú. las grandes editoriales, ¿no? Que los grandes se den cuenta de que aquí también hay calidad literaria. Sí, 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 por supuesto. Pero vamos, que es algo que no se tendría por qué descubrir ahora porque esto viene de siempre, Pero desde la parece como que tenemos que antigua. estar luchando todo el rato, ¿no? Sí, sí, no sé, es una cosa que a mí llega un momento que se me escapa, no sé por qué está tan minusvalorado el terror y lo fantástico, no lo sé. Quizá la gente lo asocia con lo que no es real. Es como cuando se habla de temas ufológicos o cualquier tema así un poco sobrenatural, claro, todo el mundo lo toma como algo... De pirados. Sí, sí. Esa- Y bueno, no sé, algo, algo, Bueno, algo habrá por ahí.
Pues no somos objetivos diciendo lo que estamos diciendo, pero sí que podemos seguir diciéndolo y eso no nos lo va a quitar nadie. Así que hay que leer terror. Y bueno, como ya sabéis, siempre dejo algunas frasecillas mías de qué va más o menos estos relatos y lo leo para los que me escuchan en ebooks y que no tienen el soporte visual. Personajes al borde de la locura, espectros, monstruos, muñecas que se enfrentan a futuros poco prometedores, a terrores en la oficina, a su propia psique o incluso a abducciones. Y como ya sabéis, a partir de ahora nos moveremos en el terreno del spoiler, o sea que se puede hablar de lo que nos dé la gana. De todas formas, desde el principio no vamos a hablar siempre de lo que nos dé la gana, porque para eso es mi programa. Pero bueno, a partir de ahora, a los que no hayáis leído y seáis de piel fina y no queráis que os desvelemos nada, pues a partir de ahora sí que es posible que digamos cosas que salen en el terreno del spoiler. Y vamos a empezar por el principio, así que vamos a empezar por los personajes, algunos de los personajes que configuran estos 12 relatos. Hemos hablado antes de fantasmas, de monstruos, pero que no te enfocas en el monstruo en sí, sino en la huella que dejan. Háblanos un poco más de los diferentes personajes que podemos encontrar en Conocerás el mar, esa ancha tumba. Pues mira, por ejemplo, en el primer cuento que es Añoramos la lluvia, quizás sea el que más personajes tiene y aquí nos centramos en una procesión de muertas que durante su trayecto nos van contando un poco qué es lo que ha hecho que estas mujeres hayan llegado a formar parte de esta procesión. Sí que creo que hay algo de denuncia social en este cuento. Y bueno, pues sí que ya sabemos, ¿no? El tema de la violencia y cómo la violencia contra la mujer, pues me parece una manera bonita porque dentro de lo lóbrego que es el cuento, pues sí que intento meter ciertas gotas de lírica o poesía, que no sé si lo consigo, pero bueno. Lo consigues, lo consigues. Muchas gracias. Y bueno, más personajes. Hay una muñeca, como decías, una muñeca a la que le diagnostican Alzheimer y bueno, ¿por qué no? Y también se hace un recorrido a lo largo de su existencia, que no es una existencia muy parecida a la de los humanos, pero bueno, sí que muestra ciertas querencias, ciertos sentimientos, ¿no? Sobre todo hacia las niñas a las que ella Ha llama mamá pertenecido. y a las que ha pertenecido. En Frío en el cerebro, que sería el de relato de la abducción, pues tenemos una pareja, una pareja en crisis, un matrimonio. Y claro, estamos en terreno de spoiler, pero bueno, el relato empieza así, la mujer se tira por un puente y fallece y a partir de ahí el marido queda solo y recuerda ciertos eventos que tuvieron lugar, recuerda la abducción y accede a ciertos documentos que le dan luz sobre aquel suceso y también, sobre todo, acerca de su mujer, ¿no? Cosas que no conocía sobre ella. Ya digo, Greyhound Bus. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de Odio. En Odio tenemos un personaje que también ha sufrido una tragedia personal y que se refugia en un poblado Amish porque allí hay una familiar que le ofrece alojamiento y allí encuentra, bueno, aparte de ver un poco cómo es la vida que se monta en esta comunidad, eh, hay como un personaje o una figura fantasmal o monstruosa que aparece del bosque, porque él vive en una cabaña al lado de un bosque tenebroso. Ahí sí que tuve en todo momento en la cabeza la imagen de, por ejemplo, la De bruja, la Blackwood, película de ¿no? la bruja, O la bruja, vale. con ese bosque, es que es brutal, como una frontera, ¿no? Entre la tierra, la luz y el bosque, que en cuanto empieza ya es una oscuridad absoluta. Y bueno, la propia película del bosque de Shyamalan, que también hay algo de ello en este Pero cuento. ese es más oscuridad casi en todos lados, ¿no? O entre dos aguas, ¿no? Esa niebla permanente.
Sí, sí, y la niebla, sí, como decías antes muy bien, niebla también mental, ¿no? Porque el Ujú. propio personaje, mm, sí que mis personajes creo que no suelen ser nada fiables, o al menos nada fiables en cuanto a tener sentido común. Estos personajes, sentido común, bueno, lo tienen un poco distorsionado. Y ya digo, su visión de la realidad es confusa, difusa y en Damián, bueno, Damián es un fantasma, pero por Ujú, ejemplo, para hablar de otra cosa, Guisantes sí ujú. que te muestra una suerte de apocalipsis. No sé si basado en la pandemia. La verdad es que yo creo que lo escribí poco antes de que estallara la pandemia, pero bueno, Es que sí hoy que ya quizás se todo el mantuve. mundo, cuando hay algo así, ya todo el mundo dice, piensa en la pandemia, pero a Ujú, ver, la gente escribe desde antes, ¿no? O sea claro. que, ¿sabes? Pero bueno. Y bueno, aquí sí que vemos lo que sería ese fin del mundo desde tres personajes distintos. Uno es un perro, otro es un vecino, un hombre que está en el piso de enfrente, y el otro, el último, sería el dueño del perro, ¿no? Y sí que va también en sentido inverso el Eso te iba a cuento. decir, muy interesante desde el punto de vista de la forma, ¿no? Porque va Ujú. del presente al pasado y eso es muy... No se encuentra mucho esto y para mí fue una grata sorpresa. Y bueno, los guisantes, aunque estamos en zona de spoiler, tendrá que averiguar el lector cuál es la relación, ¿no? de unos guisantes con esto que estoy contando. Bueno, hay que decir que los títulos de los relatos no te llevan a de lo que va el relato, ¿no? Si bien hay Ujú. autores que te dan una pista en el título o es el nombre de un personaje principal, bueno, salvo en el caso de Damián, ¿no? Pero es verdad que hay que buscar dentro del relato de dónde viene el título, ¿no? Porque a veces es el principio, ¿no? Pero digamos que no te da ningún indicio de qué va el relato. Esto también me parece bastante interesante y que tampoco se hace tantísimo. Sí, sí, por eso incluso en el propio título del libro, ¿no? Mm, Sí que me gustaba tener algo que simbolizara bien lo que se va a encontrar en el interior, pero que tampoco te dé pistas de lo que hay realmente. Quizá Gestos somníferos fantasmas sería un sí, título bueno, resumen, sí, sí. pero claro, bueno, sí que hay gestos, hay somníferos y hay fantasmas, Pero pero ¿en tú qué no puedes forma? por saber exactamente de qué va. Bueno, antes has comentado, justamente estábamos hablando de que tus personajes se mueven en un terreno neblinoso, sobre todo mental, de un estado mental un poco dudoso y de unas decisiones quizás un poco también que hay que plantearse. Y es así como pasamos a la siguiente pregunta, que lo he titulado como Cero en Cordura, ¿no? El trastorno mental. ¿Cómo exploras el terreno psicológico en tus relatos? Háblanos de algunos ejemplos. ¿Y por qué te Pues interesa? Que también nos sí. interesa esto. Quizá esto habla muy mal de mí, ¿no? De cómo tengo yo la cabeza. Pero bueno, en realidad, creo que lo que hablábamos antes, que el terror al final no es lo explícito, sino creo que lo implícito, en este caso más implícito que la propia mente, no hay nada. Eh, por suerte o por desgracia, en mi familia sí que tengo casos de gente con problemas mentales y bueno, eso sí que es algo que me ha marcado. De hecho, hay un par de cuentos. Por ejemplo, Damián sí que tiene que ver con parte de mi familia. El último también. Estamos embrujando esta casa. Y al final es algo, son situaciones que sí que te permean y al final te configuran un poco tu visión de la vida. Entonces, claro, como convives un poco con ello casi a diario, pues sí que tienes que, de alguna manera se va a quedar plasmado en la literatura. También hubo una temporada en que sacamos, bueno, participé en una antología de un proyecto que se llamaba Avenida Noir, una antología sobre que mezclaba terror y trastornos mentales. Y sin embargo, tuvimos muchísimos problemas porque salió un montón de gente a decirnos que eso no se podía hacer, que no se podía mezclar el género con una temática tan...
tan grave, porque eso era banalizar la enfermedad y tal. Y es justo lo que decíamos antes, ¿no? No se puede tratar ningún tema serio o importante desde el terror porque es una banalización. Bueno, yo creo o espero al menos que los relatos aquí incluidos sean todo lo contrario a esa mentalidad que me parece absolutamente lamentable. Hombre, la verdad es que hay mucha gente que, bueno, hay muchos haters, ya sabemos, ¿no? De todo en general, de la vida en general. A lo mejor nosotros no lo podemos entender porque no somos así, pero hay mucha gente que le gusta simplemente criticar por criticar. Entonces, ¿quién me ha dicho a mí que, por ejemplo, yo, tú como escritor no podemos abarcar el tema que nos dé la gana? Siempre y cuando lo hagamos con respeto, pero también te digo una cosa, incluso aunque no lo hagamos con respeto, que no es nuestro caso, ¿vale? No es el Ujú, caso de esta antología de relatos, pero es que el escritor puede escribir lo que le dé la gana, ¿vale? Luego entraremos de que querremos leer lo que ha escrito o no querremos leer lo que ha escrito, pero cada uno puede escribir lo que le dé la gana, porque al fin y al cabo yo creo que la escritura no es más que un reflejo del pensamiento y como cada uno somos, quiera que no, tenemos ese libre albedrío que podemos pensar ujú, lo que nos dé la gana. Si eres un perturbado, ¿no? Por ejemplo, si está escribiendo un asesino en serie, bueno, pues no comulgaremos con sus acciones, claro. ¿no? Pero al fin y al cabo nadie nos puede quitar la voz, ¿no? Creo. Estamos en una época bastante interesante, pero al mismo tiempo complicada, ¿no? Yo veo noticias cada 2 por 3 de libros que se están censurando en bibliotecas, en colegios, Sí, y te quedas un poco perplejo. No sé, de alguna manera es como si estuviéramos involucionando, al menos a tal cual. nivel mental, de mentalidad. Hay una mentalidad súper arcaica. Sí, sí. Es como que hay una piel fina. Parece como que la comunicación y la informativa, ¿no? El boom informativo que tenemos, que al fin y al cabo estamos pasando por una nueva era, que es la de la Ujú, información, y todo el mundo está sobreinformado, pero al fin y al cabo nadie sabe absolutamente de nada. Y parece ser que el estar más informado dota a la gente de una cierta capacidad de creer que tienen juicio por ver un TikTok, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿no? Entonces es como, no, es que tengas más juicio, no tengas, da igual, o sea, es que no eres nadie para juzgar, por mucho Si que me sepas o que dejes de permites, saber. si me permites hacer un pelín de spam, el viernes pasado publicamos un artículo de nuestro amigo Frankie, Uh Francisco -huh. Santos Muñoz Rico, que justo trata esto. Se titula Opinión y él, bueno, habla de si es conveniente que todo el mundo tenga este altavoz en redes sociales, porque es verdad que el criterio muchas veces lo dan lo que lee a otras personas, pero nadie se construye el criterio propio. Eso yo estoy de acuerdo con él en que es algo que se va perdiendo. La reflexión. ¿Quién reflexiona hoy en día? Mm, La reflexión es mirar una pantalla de móvil, leer algo que Y más creerte o lo que te menos te... dicen. Claro, Exacto. sí, sí. ¿No? Y comulgar con una idea sin haberte planteado siquiera si el que lo está poniendo pues es lícito lo que está diciendo, ¿no? Ujú. Y además comulgar con ideas de eh, vídeos y cosas que salen como 10 segundos, ¿no? Eso es como Claro, más absurdo todavía. todo está Pe- sesgado, nada está desarrollado exacto, y es exacto. difícil. Pero bueno, volvemos a tu libro después de este paréntesis que me parece súper interesante igualmente cada vez que hablamos del terror y del género. Estamos hablando del terreno psicológico y dentro de lo que es el terreno de la psicología, de esa niebla que hablábamos antes y de toda esta mezcla, ¿no? De decisiones, de personajes dudosos, de ambivalencia, nos centramos indudablemente para poder traducir, ¿no? A la escritura esas ideas que son muchas veces intraducibles, necesitamos recurrir a mecanismos un poco pues extraños, ¿no? Ujú. Necesitamos el surrealismo, lo weird, lo onírico, para poder llevar a cabo esta ambientación opresiva. Y esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué mecanismos utilizas para esa ambientación opresiva y extraña y cómo manipulas lo weird? Bueno, mecanismos concretos. A mí me gusta mucho trabajar la atmósfera, pero ya digo, que no sea una atmósfera exclusivamente externa, sino también interna. Y que dentro de lo confuso que pueda estar el personaje, el lector pueda llegar a entenderlo o a empatizar, entre comillas,
con su comportamiento. Y por otra parte, el libro es una mezcla de esto con el surrealismo que muchas veces procede directamente de los sueños. Mencionaba el otro día a Kafka, que me Ujú. parece uno de los autores que mejor han trasladado lo que sería esa incoherencia onírica a literatura. Hay un autor aquí que lo hace fantástico, que a mí me encanta, que lo conoce muy poquita gente, que se llama Damián Cordones. Lo ha Pues sí, yo no lo publicado, conocía, exactamente. ha No lo publicado en conocía. el Transbordador varias obras y me parece un autor absolutamente fascinante por cómo plasma sus historias. eh, y ya digo que no lo conoce nadie. Pero eso, me interesa mucho eso. Hay algún relato que directamente viene de sueños que he tenido. Luego lo vas adornando, ¿no? Y le vas dando forma literaria, pero explorar ese mundo onírico sin recurrir a, bueno, pues he soñado esto, describirlo tal cual, darle una interpretación. No, hay que meterse de lleno en lo que estás sintiendo en el propio sueño y en mostrar esa realidad que está cuarteada y que no es real al final, ¿o sí? Quién sabe, lo mismo descubrimos algún día que lo que estamos, que parecemos que es real, es un sueño y al revés, ¿no? Ujú, Nunca se puede saber, pero justamente la dificultad de expresar eso, yo creo que también dentro del ámbito del surrealismo podemos hablar de esta es la máquina de agua, ¿no? Este relato que es uno de los ujú, más... A mí, como te comentaba el otro día, me pareció como incluso sacado del teatro del absurdo, ¿no? Toda la corriente francesa de principios del siglo XX, porque incluso hay estos diálogos fragmentados que no llevan a ningún lugar, que ujú. nadie responde ninguna pregunta, ¿no? O estas situaciones absurdas como cada vez que cambio de monitor he de cambiar de silla, ¿no? Que me pareció una escena hilarante y además divertida, ¿no? Sí, de hecho tuve dudas con meter este relato y algún otro porque, bueno, no sé, me daba un poco de miedo de que eso, de que la gente no lo entendiera o directamente lo viera como algo sin ningún tipo de sentido, que en realidad no tiene sentido, pero sí que hay cierto subtexto, sobre todo de gente como yo que he vivido años y años y años en una oficina y Mm. bueno, pues muchas veces la realidad supera la ficción y lo que ves allí Sí, y puede ser mucho decisiones que más te... extraño. Claro, decisiones y cosas que te dicen que tienes que hacer que son absurdas, que dices, ¿por qué tengo que Sí, hacer esto, no? Que sí. es eso, al fin y al cabo. Y bueno, quizá este relato sea el único que tiene así un puntito más de humor, pero bueno, es humor que viene dado por la propia extrañeza, Por la ¿no? De la situación, situación. exactamente, exactamente, pero es aterrador igualmente. Y de hecho creo que es uno de los relatos incluso más realistas, porque cuando entiendes de qué va el Ujú, relato, creo que todo el mundo, y más global, ¿no? Creo que todo el mundo, más universal, puede sentirse, todo el que haya trabajado como tú o yo en una oficina, puede sentirse identificado con este relato. Y bueno, y también tenemos medicaciones, pastillas, ¿no? Locuras un poco, ¿no? Que también nos llevan a ese terreno, como decías, de lo onírico, de lo weird, como por ejemplo somníferos, ¿cómo era? Que siempre, estos gestos somníferos soníferos fantasmas. fantasmas Ujú. que bueno, sí, aparecen las pastillas, el medicamento, pero en realidad es una herramienta más para elevar un poco el trastorno o, bueno, ni siquiera sabemos si el personaje tiene un trastorno o si lo que está Claro. sufriendo es real. Entonces, ahí sí que me gusta mucho jugar con la ambigüedad. Eh, O el quizás, cubo, ¿no? También, que esa misma idea de sí, jugar con... quizás esos dos relatos sean los que más se adhieren al género. No voy a decir a lo... no me sale la palabra ahora. Herramientas que utilizas para... Joder, es que no me sale. Bueno, si me sale luego la digo. Pero sí, quizás sean los más afines al género y más reconocibles dentro de imaginario del cine o de literatura más clásica. Dentro también de la propia extrañeza a la que nos llevan los personajes. Pero bueno, hay fantasmas
Yo conozco a mucha gente, a ver, yo no soy ni experto en esto ni nunca he tenido ninguna experiencia, pero yo sí que he hablado con mucha gente que ve sombras en su casa. Ahora he pasado una semana en Barcelona, en casa de mi hermano me ha contado cosas que pasan en su casa que yo me quedo con la boca abierta. Y claro, ¿cómo no te vas a fiar de tu hermano, no? Claro, bueno, a ver, esto también Bueno, depende, ¿eh? Porque a mí me ha pasado esto de tener situaciones de tener a alguien, alguna persona muy conocida y que me cuente una historia que tú al principio te crees y luego te das cuenta que realmente es un brote psicótico. Esto lo he vivido, ¿vale? O sea, que sí lo hacemos como una broma aquí, pero a veces no te puedes fiar de lo que la otra persona te está diciendo. claro, pero cuando hay más gente Sí, sí, bueno, claro. en este caso son 2 personas las que viven en la casa y sí que los 2 Histeria te cuentan más colectiva. o menos lo mismo. Histeria colectiva, ¿no? Siempre hay una explicación al final. Sí, sí. O la buscamos para que nos dé La menos buscamos. cague. Bueno, yo estoy persuadida que cuando pequeña yo también veía sombras, ¿eh? O sea, estoy persuadidísima. Hoy en día no, pero tengo imágenes en mi cabeza. Pero bueno, nunca sabes si es la imaginación esta exacerbada de los niños, ¿no? Pero. Bueno, ese es otro factor a explorar, ¿no? La cabeza de los niños. Y a mí hay una cosa que me intriga y me fascina, que es lo de los amigos imaginarios. Ujú. Mm, no sé, hasta qué punto llega la recreación, ¿no? De un niño, de crear una persona que te la describen con pelos y señales, que hablan con ellos y tal, y no sé, a mí me da muy mal rollo eso. Escalofrío es la palabra. Sí, 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 sí. Bueno, en una entrevista, creo que la primera que hiciste con Juan Jacinto sí, en la Muñoz Regel, presentación en Madrid. exactamente, la presentación en Madrid, hay un momento en el que te preguntan, ¿no? Y estás de cómo se va más allá, ¿no? De la literatura y de esta búsqueda tuya que decías tú al principio de intentar crear algo original. Y tú comentas que te enfrentabas a la escritura sin perdón, ¿no? Que ahí hablabas, ¿no? Sacabas la película de Clint Eastwood, Ujú. sin ser comedido. Y explícanos un poco qué es para ti esta idea de ir más allá, de ir sin tapujos, digamos. Eh, efectista es la palabra que buscaba antes, que no me salía. El efectismo, ¿no? Buscar el susto fácil también o el recurso fácil. Bueno, en este caso lo de sin perdón, yo me refería, porque me preguntaban también si yo me autocensuraba con algunas cosas Exacto. Ujú. o si creo que hay que poner algún tipo de límite en descripciones, escenas o momentos que sean muy, muy turbios. Y yo creo que no, que es lo que decías tú antes, ¿no? Que al final el autor tiene que ser libre y que la única censura o algo que veas que no vaya a funcionar, que no venga influenciada por lo que tú crees que va a pensar el lector, sino Exacto. simplemente porque tú crees que no encaja en ese relato, en Ujú. ese momento, en ese fragmento y ya está. Pero hay que ir sin perdón y sin concesiones, porque al final el 80 o 90% de libros que se publican posiblemente sí que tengan esa concesión al lector de, bueno, de contar las cosas de manera convencional, de no rebasar ciertos límites, pero bueno, para eso ya está ese 80 o 90% de autores Exacto. y yo creo que nosotros tenemos que aspirar a otra cosa. Esas historias que están escritas para ciertos lectores, ¿no? Que parece que es, Ujú. ¿no? Que es perfectamente lícito Sí, sí. y yo lo aplaudo. Igual que el autor que decide escribir terror simplemente para como una diversión, como Ujú. un recurso pulp, pues me parece perfecto. Yo voy por otro terreno, pero bueno, todo es válido. Y hay que tener en cuenta que yo esto lo quiero subrayar, que en Conocerás el mar, esa ancha tumba, no estamos hablando de cosas que vayáis a leer que os vayáis a poner en las manos en la cabeza. Estamos hablando de Mm. transigir incluso la forma, de encontrar, pues eso, narradores en primera persona del plural, de encontrar relatos que van de delante para atrás, encontrar pues pensamientos fragmentados dentro
de algunos protagonistas, de algunos narradores. No estamos hablando de que vayáis a leer como una escabechina, ¿vale? No estamos hablando de trigger warnings ni nada de esto. Estamos hablando de ir más allá del género y creo que tú también lo comentabas en una entrevista, de intentar pedir un esfuerzo también al lector, sin ser un amunesco, te lo digo ya, porque yo, o sea, creo que has conseguido un gran equilibrio, ¿vale? Porque hay veces que es verdad que hay cosas que se leen y no se entienden en absoluto, Claro. tus relatos se entienden, ¿vale? Tienes este lirismo, pero se entienden, y hay onírico, pero se entiende, ¿no? O sea, que está bien, que Claro, no... sí hay que encontrar ese equilibrio. Yo a veces sí que me paso un poco de, no sé si experimental o extraño en algún texto, pero en este libro creo que está más o menos compensado Mm. todo. Sí, sí, sí. Se entiende perfectamente todo y además es agradable dentro del horror. Lo que decíamos al principio cuando hablamos del título, ¿no? Es agradable dentro del horror y lo insólito de repente encontrar frases que son hermosas, ¿no? Ujú. Porque, claro, te provoca una cantidad de sensaciones mayor. Que justamente es lo que busca un escritor, ¿no? Cuando Sí, escribe, provocar algo en el lector. Vamos a totalmente. pasar un poco al proceso creativo. A mí me interesa mucho lo que te decía antes, pues eso, ¿en qué te inspiras para tal obra? Pues no sé si quieres alguna curiosidad de tal relato salió porque no sé qué, no sé cuánto, y también de cómo se decide qué va a entrar y qué no va a entrar, ¿no? Ujú. Y me gustaría hablar, que nos comentaras tú, si justamente durante el proceso editorial, pues en el terreno de la corrección o de la selección de relatos, cómo fue todo esto. Bueno, las ideas ya, como comentaba antes, te pueden venir de cualquier sitio. Yo como soy muy brújula, muchas veces simplemente te viene una frase a la cabeza y con esa frase arrancas y luego va surgiendo todo sin tener nada excesivamente pensado. Otras veces a lo mejor sí que ves una película o lees una novela como esta que comentaba de los últimos días. Brian Evenson me parece que es el autor, que no lo recordaba. Sí, ves algo que te inspira y te apetece escribir algo no similar porque al final, bueno, eso no tiene gracia, ¿no? Pero sí inspirado por esa idea y convertirla en otra cosa. Greyhound Bus, como he comentado en otras ocasiones, es una noticia real de un asesino en Australia, en un autobús. Y, y el resto, bueno, también hay cosas, vivencias personales, ¿no? Que te van pasando y que al final las trasladas a la literatura. En cuanto al proceso editorial, yo este manuscrito como tal solo lo he enviado a Eolas, porque sí Ujú. que envié otra cosa bueno, una especie de híbrido a otra editorial, pero ahí sí que iban cuentos más experimentales o más arriesgados a nivel formal. Este es el que envié a Eolas, tuve suerte, les gustó y el proceso de corrección, yo se lo envié y ellos han respetado en todo momento el orden. Lo único que han hecho es la corrección, que fue una corrección fantástica y sí que me han hecho partícipe de todo el proceso de edición, tanto en la elección de la portada, me dijeron que si tenía alguna imagen o alguna fotografía, como al final está de mi hermano, les gustó mucho. Incluso la búsqueda del prologuista también me preguntaron. Y bueno, lo que hizo Santiago al final me parece insuperable, me encantó y creo que dio con muchas claves que Es a que mí escribe como los dioses. Sí, sí, sí. es un maestro. Y dio con algunas claves que a mí mismo incluso se me escapaban, o algunos nombres o referencias que puedes tener ahí de manera subconsciente. Y Pero eso, entonces ya digo, los relatos fueron los mismos, tú no mandaste más o menos, fueron estos que los que sí, mandaste. Ujú. sí, fueron estos. Eh, Estuve, bueno, tentado de mover alguno, pero al final creo que quedaban bien y ya digo, el orden me lo respetaron. El orden sí que me gustaba tal y como estaba
que eso es una pelea, ¿no? Al final es labor de editor, pero bueno, a mí me gusta también esa labor. Bueno, a no ser que haya una coherencia, ¿no? Si hay una coherencia en tu orden, al fin y al Ujú. cabo, y la sabes explicar, ya está, ¿no? Sí, sobre todo eso, al principio y al final, que me gustaba el principio, el primero y el último relato son bastante complementarios. Espérate que no me acuerdo cuál era el último. El Ah, último vale, es estamos embrujando esta casa. ¿Y por qué? Porque, bueno, sí, estamos hablando de familia y de, bueno, ambos lados desde el punto de vista, vamos a decir, fantasmagórico, pero explícanos un poco esta relación, ya que has comentado esto. Sí, bueno, a nivel formal los dos son quizá los relatos más cortos o de los más Ujú. cortos. Están narrados también primera persona en plural, ¿Y los plural? dos. Y quizá sobre todo es eso, a nivel estético. Luego a nivel formal son bastante distintos, aunque sí que se hace hincapié en una idea de familia que a lo mejor Ujú. está un poquito escondida, pero sobre todo en el último, bueno, sí que eso tiene muchísima relevancia. Sí, bueno, para mí está clarísimo en ambos también, en el último más todavía, ¿no? Pero para mí está Ujú. clarísimo porque al fin y al cabo, bueno, estamos hablando en el primero de todo lo que son leyendas rurales y del concepto de lo que, ¿no? De cómo formas también, llegas a formar parte de la familia oscura, ¿no? En Sí, esta leyenda del monte el monte de las ánimas, ibas a decir, no me sale ahora la Santa la Compañía. Santa Compañía, joder, no me salía exactamente. Porque salía también el Monte de las Ánimas, no se me ha ido la olla, ¿no? El Monte de las Ánimas aparece la Santa Compañía, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, el Monte de las Ánimas, claro, tiene mucho que ver con Claro, este claro. folclore gallego, sí. Es que ya Es no sé si he cruzado bien o mal. bastante similar. En realidad, bueno, en mi cuento no es que sea estrictamente la Santa Compañía gallega, pero tiene No, no, claro. muchísimo de Mm, eso. mm, mm, mm. Bueno, y vamos a la última de las preguntas, entre comillas, que es para las influencias, ¿no? Lo comentamos un poco al principio, pero quizás lo podemos hablar de forma más detallada, sobre todo, no solamente al principio del programa estábamos hablando más bien para comparar. Ahora lo que me interesa no es comparar para que la gente tenga un punto de referencia de si que leer, ¿no? O si leerlo o no, sino tú, a la hora de escribir, si identificas o buscas a propósito alguna de tus influencias para hacer algún tipo de ejercicio en tus relatos. Bueno, como ya he dicho en alguna ocasión, yo intento que los autores que más me gustan me influyan quizá en el concepto, más que en el estilo. Pero dicho esto, quizá Cormac McCarthy sí que me gusta tanto que probablemente se me vaya muchas veces a su estilo de frases cortas, Ujú. de no meter guiones en los diálogos, este tipo de cosas. Y, y luego son más directas, pues quizá eso, Kafka, Lynch en el aspecto de lo extraño, de lo incoherente. Y Alan Moore, también lo comenté el otro día, ¿no? Ujú. El guionista de cómic, incluso más que como escritor, diría que como guionista de cómic, me parece una prosa absolutamente arrebatadora, la de Moore. Y ejemplos en estos cuentos, sería complicado, porque, no sé, ya digo que aparte del cubo que está inspirado en esa novela, el resto he Bueno, como intentado que ejercicio de escritura a veces, ¿no? No sé si te pasa a ti que a lo mejor lees algo, lo subrayas y te lo anotas en plan, esto me tiene que, ¿no? No, ujú. no tengo que escribir lo mismo, pero esta frase tiene que haber algo parecido en mi relato, ¿no? No la frase en sí, sino cómo a lo mejor una frase suelta se inserta dentro de un conjunto, de un contexto, ¿no? Estos mecanismos que tienen algunos autores que a lo mejor te pueden molar o no. Sí, sí, me apunto frases de vez en cuando, bueno, no las subrayo porque creo que no hay que Ya, ya, sí, subrayar. lo hablamos el otro día. Me pongo un post-it y tal y me lo anoto en otro lado.
pero ya digo que yo creo que dejo que eso, intento asimilarlo y luego llevarlo a mi estilo. Que no sea una influencia como tal de estilo. Entonces, por eso me costaría dar con un autor en ese sentido. Pues fíjate, quizá, ahora que lo estoy viendo aquí apuntado, sea Daniel Aragonés, Ujú. nuestro compi del Monolito, que he leído bastantes obras suyas y sí que conecto mucho con su manera de escribir y hay muchas veces que quizás se me va un poco a su estilo. Entonces quizás sea Daniel uno de mis referentes. Referentes. Bueno, se lo diremos cuando vea el vídeo. Haremos una mención especial. Bueno, pues no sé si quieres decir algo más con respecto a los relatos, a lo que tú quieras, momento para libertad absoluta. Bueno, nada, aparte de dar las gracias a la editorial por lo bien que ha quedado el libro y el buen trato que me están dispensando. También dar las gracias a los lectores porque yo estoy flipando con la respuesta que está teniendo el libro y con los comentarios de la gente. Sí que decir que quizá, claro, al ser una obra, entre comillas, novel, aunque llevo mucho tiempo escribiendo, quizá hay cierto prejuicio hacia eso, ¿no? Hacia autores que nos exponemos mucho en redes, que reseñamos y tal, y que luego, pues quizá la gente piensa que, pues que, ¿Qué te no has sé, despertado que un día no. para escribir? Cuando a lo mejor, cuando tienes un Sí, montón claro. de relatos publicados por antologías, o sea. Claro, entonces, por una parte, pues me gusta mucho que esté sorprendiendo a la gente, que les esté gustando, y por otra, claro, también te tienes que dar a conocer de alguna manera, ¿no? Entonces, aunque Ujú. sea con este libro, pues nada, eso, dar las gracias por la buena acogida en general que está teniendo. Bueno, y por muchos más. Será siempre Ojalá. invitado especial aquí. Estoy deseando de seguir leyendo lo que sea, ya sean relatos, novelas, no me importa, pero seguir leyéndote. Y bueno, dejo una frasecilla más de estas que suelo dejar por aquí y la leo. Un conjunto de relatos con un lirismo muy particular que nos lleva desde el fin del mundo a la silla eléctrica, pasando por un pueblo amish o a casas habitadas por fantasmas. Estas cositas también podréis encontrar y nada, espero que os haya gustado el programa. Volvemos a repetir, estamos con José Luis Pascual. Esta es la pedazo de obra que se ha marcado, 12 relatos inquietantes. Y nada, nos vemos en el próximo programa y ya sabéis que si tenéis alguna pregunta siempre nos la podéis dejar luego en comentarios, que muy gustosamente yo, José Luis, os podremos responder en la medida de lo posible. Así que nada, Un muchas placer, gracias. muchísimas gracias por tu invitación y nada, todo el mundo a seguir a grito pelado. Grito pelado, gracias. Hasta luego. Chao.